Y quise traer unas reflexiones y una pequeña introducción antes de la predicación. Yo no voy a predicar, así que se van a librar de mí hoy. Díganle, gloria a Dios. No va a predicar, hermano, gloria a Dios. Vamos a hablar, o vamos a entrar hoy en una serie que se llama Discípulos del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama la serie? Discípulos del Hijo de Dios. Eso. Estamos en un tiempo bastante turbulento, ¿cierto? La gente dice, no, cuando había pandemia, no, lo que había era cuarentena. Seguimos en pandemia, pero no estamos en cuarentena. El bicho no se ha ido, sigue por ahí mutando en diferentes formas, ¿cierto? Variante Delta, variante Omicron, variante Matallega, entonces poco de cuestiones que uno se inventa, ¿cierto? Entonces, estamos también en un momento de la historia donde los miedos y las incertidumbres nos han llevado a dudar y a desconfiar de todo, ¿cierto? Aún a desconfiar del Señor. Por tal motivo, necesitamos con urgencia, urgentemente, fortalecer nuestra relación con el Señor y con quienes nos rodean, para que nuestro peregrinaje de fe pueda ser fructífero en Jesucristo. Por tal motivo, todos y cada uno de nosotros estamos invitados e invitadas individualmente, pero también como congregación por el Señor. Y hoy extiendo esa invitación a estudiar en el Evangelio según San Marcos una serie de predicaciones llamadas Discípulos del Hijo de Dios. Esta serie se estará llevando a cabo cada domingo, desde hoy hasta mediados del próximo año, si Dios lo permite. Es decir, vamos a desglosar domingo a domingo el Evangelio según San Marcos. Usted dirá, pero eso yo me lo leo en una hora, ¿cierto? San Marcos tiene 16 capítulos, son chiquiticos, yo me lo leo en una hora, pero ¿cuánto entiendes? ¿Cuánto comprendes de ello? ¿O cuánto comprendemos si hacemos una lectura así? Entonces, vamos a estar desglosándolo, vamos a estar saboreándolo. ¿Cuál es su comida favorita? Ayer veía una publicación de una
quiero mucho, publicar su postre favorito, un cheesecake. Me imagino que esa persona cuando tiene su cheesecake, o sea, su torta de queso, sí, eso traduce, su torta de queso no se la come rápido, ¿cierto? No, la disfruta, la saborea para quedar con ese sabor así rico en la boca. Si hacemos nuestra comida favorita, ¿cierto? Con nuestro postre favorito. Entonces, vamos a desglosar, vamos a saborear durante este tiempo el Evangelio según San Marcos. ¿Y qué buscamos? ¿Cuál es el propósito de esta serie de predicaciones? Ser fortalecidos por el Señor en nuestra identidad como discípulos. Es decir, conocer quiénes somos en Jesús y lo que Él espera de cada uno de nosotros con relación a Él, a nuestro prójimo y a la sociedad donde estamos inmersos cada uno de nosotros, individual y comunitariamente, en nuestra cotidianidad. Se ha seleccionado el Evangelio de Marcos porque este ilustra los grandes desafíos del discipulado. Los evangelios no son solamente la historia de Jesús, de cómo Jesús nació, estuvo haciendo ministerio por 3 años, lo traicionaron, lo crucificaron, resucitó y se fue. No, los evangelios son mucho más que eso. Y en este evangelio vemos desafíos de nosotros, los discípulos, como la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido incrédulos alguna vez en la vida? No le creemos ni a Dios. ¿Cierto? El compromiso a medias y la falta de comprensión de la vida, mensaje y ministerio de Jesús. En este evangelio se nos invita a no ignorar los desafíos del discipulado cristiano, dado que el camino de la cruz trazado por Jesucristo para Él mismo y para sus discípulos. El evangelio según Marcos también trata de un discipulado realista, no esos discipulados o esa fe solamente piensa allá en un cielo lleno de arpas y todo eso, no, en una fe que se alista para vivir en medio de una sociedad mala, en medio de una sociedad herida, en medio de una sociedad podrida, y cómo ser nosotros agentes de transformación en medio de esa sociedad. Entonces, necesitamos aprender de esto. ¿Ustedes qué dicen? Necesitamos aprender a ser luz y sal en medio de nuestra sociedad que está en tinieblas e insípida. Entonces, que el Señor nos ayude a que a medida que vamos estudiando el Evangelio podamos ir creciendo en nuestra identidad como discípulos del Hijo de Dios. Vamos a crecer en nuestra ¿qué? Identidad, en quiénes somos y en quiénes debemos ser también. Y comprometiéndonos más con Él para así ser fortalecidos en nuestro peregrinaje de fe. Entonces, que su Espíritu nos movilice, no solo a estudiar el Evangelio de Marcos aquí, sino hacerlo también en casa. Y usted dirá, y medio leyendo el mismo libro. Sí, usted se lee una novela que dura 3 años. Es más, usted se repitió Betty la Fea, se repitió Pedro el Escamoso, y esa vaina se la vio hace como 20 años. ¿Por qué no leer todos los días el Evangelio según San Marcos y ser edificados por el Señor? ¿Por qué hay que leer la Biblia en un año? ¿Quién dijo eso? Hay libros que se leen en un día, hay libros que se leen en 5 años, poquito a poquito. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo por estudiar poco a poco. Entonces, que el Señor nos ayude a estudiar su palabra, pero lo más importante, a ponerla en práctica en medio de nuestra cotidianidad, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros en medio de este momento de la historia, como lo ha tenido con todos sus discípulos a lo largo de la historia. Entonces, hoy tiene el honor de comenzar nuestra serie, la hermana Diana Benítez. Que el Señor le bendiga, iglesia, y que nos bendiga a través de su palabra. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron toda esta semana? Bendecidos. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, damos gracias a Dios porque hoy iniciamos esta serie que va a ser una bendición para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces no nos vamos a perder ningún domingo. Amén. Porque estamos aquí aprendiendo. Y es muy importante para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento. Entonces, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos esté hablando a nuestros corazones en esta mañana. ¿Amén? ¿Me acompañan a orar?
Gracias por este privilegio maravilloso que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos cantado de ti, Señor, de las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y de lo que nosotros queremos darte, Señor. Porque queremos alabarte en esta mañana, queremos rendirte todo el honor y toda la gloria, porque tú te lo mereces, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Reconocemos, Señor, tu grandeza en nuestra pequeñez y queremos que ahora en este momento, Señor, tú estés ministrando nuestras vidas, Señor, y que tú nos estés hablando a través de tu palabra, Señor, que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo recuerdo a mi padre con mucha gratitud. Muchos de ustedes aquí lo conocieron, ¿cierto? Hace ya como 12 años que él partió con el Señor y era el primero que llegaba aquí a nuestras reuniones, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de él? Amén. Era el primero que estaba aquí, era un hombre tan fiel y lo que más marcó mi vida fue su silencio, su sonrisa. Era una persona callada, pero con sus hechos lo decía todo. Y una vez me enfermé del oído y era bastante complicada esa infección que tenía y mi mamá no me podía acompañar al tratamiento en Cartagena y mi papá lo hizo y bueno, me llevó al médico y después como para hacerme sentir mejor, me llevó a desayunar y bueno, que yo podía escoger lo que quisiera de allí, de ese restaurante y bueno, yo escogí huevos revueltos. Mi nieta siempre me dice huevos. Yo escogí huevos revueltos porque casi no sé manejar muy bien en ese momento no sabía manejar muy bien los tenedores y los cubiertos y entonces yo decía, es más fácil comer porque me daba pena delante de tanta gente y entonces, y bueno, mi papá me complació muchas cosas, después me llevó al castillo de San Felipe y bueno, me tomaba de la mano. Ustedes saben que hay una parte del castillo que es bastante como encerrada, que uno va como más adentro y uno a veces siente como temor y miedo, pero como iba con mi madre estaba tranquila y Dios me ayudó a no sentir que estaba tan enferma y que era algo tan grave y bueno, y gracias a Dios porque sentí que Él en ese momento fue mi apoyo y todo lo que yo sentía se me olvidó y doy gracias a Dios porque de veras que tener una relación tan cercana con un padre es así como tener esa relación cercana con nuestro Dios, amén, porque Dios siempre está ahí. Esa es la invitación que Dios nos quiere hacer en esta mañana, que estemos allí porque no se trata nunca de nosotros el Evangelio, sino que se trata de Jesucristo, se trata de Jesús. Y por eso en esta mañana he colocado el título de nuestra reflexión que dice: no se trata de un libro, sino de una persona. Y cuando estaba eligiendo el título, ya lo había elegido, entonces esa semana me tocó cuidar a Mariana, mi nieta. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a estudiar, esa es mi costumbre. Si yo tengo un niño y tengo que estudiar, pues estudia conmigo, ¿no? Así era cuando estudiaba Derecho y Daniela tenía 1 año. Ella se aprendió el Código Civil conmigo porque le tocaba, ¿no? Entonces ahí estaba estudiando con Mariana y le pregunto a Mari, ¿tú qué piensas? ¿Qué te parecen estos títulos que yo tengo para la prédica del domingo? Uno es: ¿conocías la historia de la salvación? ¿O te parece mejor no se trata de un libro sino de una persona? Y ella me dice: abuelita, el segundo, abuela, el segundo. Me parece más real, abuela. Y yo dije, ajá, Mari, ¿eso? ¿Por qué dices eso? Me dice: para que la gente entienda que la salvación se trata de Jesús. Yo quedé como que, wow, ¿verdad? Dios, ¿cómo nos habla a través de los niños? Y yo le dije, bueno, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu. Amén.
Entonces Dios es tan maravilloso y Dios está obrando en nuestra vida de una manera increíble cada día que nosotros estamos acercándonos más a Él. Y yo les quiero invitar a leer Marcos capítulo 1, del versículo 1 al 8. ¿Todos lo tienen? Marcos, está también creo que puesto en los tableros. Marcos capítulo 1, del 1 al 8. Amén. Esta es la versión latinoamericana, la que voy a leer. Dice: principio del Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, ciudad de paz, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas, saltamontes y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo empieza el libro de Marcos? Empieza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio consiste en las buenas nuevas, en las buenas noticias acerca de Jesús. El término Evangelio significa buenas noticias. Jesús es la buena noticia. Yo cuando estaba estudiando este texto estaba tan emocionada porque como este anuncio así que dice principio del Evangelio de Jesucristo, o sea, es algo que tocó mi corazón, y yo sé que vamos a ver el desarrollo de todo este discipulado, de todo este Evangelio de Jesús. Por eso les digo, no se pierdan una clase, que todos los domingos ustedes puedan venir, porque Dios tiene cosas especiales para nuestra vida en este año. Dios quiere hacernos unos verdaderos discípulos. Dios quiere que vivamos su palabra. Entonces, miren, Jesús es la buena noticia. El Evangelio de Jesucristo presenta a una persona y no presenta una costumbre, ni un conjunto de reglas, ni un manual de vida. Presenta a Jesús. Y de ahí el título que he colocado en esta mañana: no se trata de un libro, sino de una persona. Y empieza diciendo: principio del Evangelio de las buenas noticias de Jesucristo, Jesús el Mesías. Y el nombre Jesús significa salvación, salvación de Jehová. Dios mismo vino a salvar a la humanidad, a salvar al pueblo del pecado. Dios mismo. Eso debe a nosotros darnos como esa emoción. No sé, yo cuando leo este texto estoy como emocionada porque Dios mismo vino a morir por nosotros, a pagar la culpa mía. Entonces eso yo creo que nos debe llenar a nosotros de mucha alegría, y como discípulos de Jesús tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Que este Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y solamente nosotros con creer en Él nos va a sacar, así como sacó al criminal. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Sí recuerdan esa escena? Quiero que se la imaginen en este momento. Estaban los dos criminales, los dos ladrones a su lado. Jesús, y a uno de ellos le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, eso solamente lo hace Dios, de liberarnos,
de sacarnos de los mismos infiernos a su luz admirable, ¿verdad? Solamente lo hace Él. O sea, esa liberación que Dios hace del pecado en nuestra vida es algo maravilloso. O sea que Jesús cargó en el madero toda mi culpa, todo mi pecado. Entonces nosotros nos acercamos a Dios sin dar nada, sin ofrecer nada. O sea, ¿qué le ofrecemos nosotros a Dios? Y miren todo lo que Dios ha hecho. Dios ha venido Él mismo a salvarnos. Él mismo ha venido para hacer la propiciación, para transformar nuestra vida, para darnos una vida nueva. Entonces Cristo es mi dulce esperanza. Jesús cambia mi desilusión en esperanza, mi tristeza en gozo, mi fin en un nuevo comienzo. En estos días pensaba, mi esposo y yo estamos atravesando una situación muy difícil, muy dura, y yo decía, este es nuestro fin. Este ya es nuestro fin definitivamente. Y Dios me dijo, o sea, me hizo sentir, ¿verdad?, que cuando uno cree que es el fin, es un nuevo comienzo. Amén. Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros empezamos a creer en su palabra, porque Dios quiere que nosotros dejemos de ser esclavos de ese pasado. Porque precisamente a veces estamos en esas situaciones, no porque Dios nos metió en esa circunstancia, sino porque nosotros mismos, nuestras decisiones nos hacen errar, nos hacen equivocar, y de repente estamos sumergidos en una situación tan difícil que no sabemos cómo salir. Pero ahí está ese Salvador, ahí está ese Cristo, que aunque yo he fallado, aunque yo he cometido el error, Él está allí siempre para ayudarme, para entenderme, y eso quiero que no lo olvidemos. Yo cuando pensé, yo dije, Dios mío, este es nuestro fin, ya, definitivamente eso se trata sobre nuestro negocio que tenemos, y yo digo, Dios mío, Señor, solo en ti esperamos y tú eres nuestra ayuda. Y de pronto nosotros nos hemos equivocado en tomar esa decisión de pronto de abrir negocios, no sé, pero porque a veces descuidamos las cosas que son más importantes. Entonces nosotros muchas veces le ponemos mayor esfuerzo a las cosas de esta tierra y menos a Dios. Entonces yo creo que Dios nos hace un llamado, Dios nos está haciendo un llamado, que tenemos que volver a Él, que tenemos que dejar de poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, en el dinero. Lo estuvimos aprendiendo, a veces el dinero lo tomamos como algo, como nuestra meta, o sea, tengo que tener dinero, entonces nos ahogamos después en ese afán, en esa ansiedad, y podemos perder esa tranquilidad, porque Dios es paz, Dios quiere que nosotros tengamos una vida tranquila. Y nosotros muchas veces, por querer buscar de pronto un bienestar sin la dirección de Dios, entonces caemos en un pozo bien profundo y después no podemos salir de él. Entonces vemos que las nuevas de salvación son de Jesús, y ese es el fundamento de nuestra fe, la salvación en nuestro Jesucristo, esa salvación que Él ha traído. El mismo Jehová ha venido a salvarnos. Amén. Y seguimos, otro nombre que tiene Jesús, otro título, dice que es Mesías, el Cristo en griego. Dice, Cristo es su título oficial de la palabra griega del hebreo Mesías, el ungido de Dios, el Mesías esperado en Israel. Jesús es el Mesías como se había anunciado al comienzo del Evangelio, pero no el Mesías político-militar que muchos esperaban, sino el Hijo del Hombre que vino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Miren, Pedro sin vacilar dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro expresó su fe en Jesús con esta declaración. Estos títulos destacan el vínculo de Jesús con el Padre. Ahora el título de Hijo de Dios. ¿Cuáles son los títulos que hemos visto en esta mañana? Jesús, que es su nombre, ¿verdad? Cristo y Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿qué denota?
esa divinidad que hay en él. Entonces Pedro expresó su fe declarando esto. Eso está en Mateo 16, 16, 17. Que Jesús le dijo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos títulos destacan, ¿verdad?, esa relación íntima de Jesús con el Padre, que Él viene de Dios. Entonces, el bautismo de Jesús también, y en la transfiguración, allí también pudimos ver que Dios declaró también: tú eres mi Hijo amado. Entonces, el mismo Dios confirma que Jesús es el Hijo de Dios, que es su Hijo amado. Y este evangelio de que Jesús es el Hijo de Dios no está revestido de gloria y de poder, sino que está enmarcado en un Jesús crucificado, en un Jesús solidario con todo el sufrimiento humano. Jesús nos ha trazado un camino de humildad. Su evangelio está fundamentado en el servicio. Es Hijo de Dios y a la vez es siervo. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Que su ejemplo nos inspire a tener una vida viva, que podamos servir sin reparos. Dios haría tantas cosas en nosotros y como sus discípulos mantuviéramos esa relación con Él. Él es el Mesías esperado y el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí nos quedó claro quién es Jesús? A ver, quiero que lo digan. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Amén. Allí se fundamenta nuestra fe cristiana. Y como estamos en un contexto del pueblo de Israel, ellos tenían que tener claro que era el mismo Jehová que venía y el Mesías esperado. Entonces ahora, hermanos, les invito a pasar al versículo 2. Vamos a ver el versículo 2. Y el 3 dice: como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan sendas derechas. La profecía nos muestra que Dios ya lo había dicho. Eso está en Malaquías 3:1. Miren que esta es una profecía. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Ya Dios había anticipado que Jesús venía y que venía un mensajero antes que Él a preparar el camino del Señor. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan sus sendas derechas. Esta profecía está tanto en Malaquías 3:1 como en Isaías 4:3, aunque Marcos no menciona a Malaquías, pero sí solamente menciona aquí a Isaías. Entonces, el mensajero anticipado, ¿quién es? Según el texto, ¿quién es el mensajero anticipado? Juan el Bautista. Es la promesa del Padre para el Hijo. Se convierte como en el regalo de Dios para su Hijo. En el desierto aparece un profeta diferente, con unas características especiales, que se va a preparar el camino. Las mismas características del profeta Elías. Este es un gran servicio de Juan a Jesús. Preparar el camino del Señor, preparar el camino de Jesús. Es el mismo camino que Jesús debía seguir. Este es un camino que no llega a las expectativas de nosotros o de algunos de los que estaban ahí en ese momento, ¿verdad? Porque ellos esperaban un líder como político militar, ¿cierto? Que viniera a resolver todos los problemas que tenían, pero nunca esperaban un siervo sufriente. Entonces, para preparar el camino del Señor se necesita con urgencia una conversión del pueblo para que puedan acoger al Mesías y al Señor. No se requería una gran alfombra roja, ni tampoco aparentar lujo ni riqueza. La idea es que debían trazar una ruta clara y definida. Y eso fue lo que vino a hacer Juan el Bautista, a preparar esta senda, ese camino, porque venía el Señor. Él vino a ser ese discípulo, a prestar ese servicio. Juan el Bautista fue ese regalo de Dios. Miren que Dios siempre
siempre no nos deja solos en las tareas, ¿verdad? Dios siempre está en ese acompañamiento. Y a Jesús le dio ese regalo precioso de un discípulo maravilloso que fue Juan el Bautista, que empezó a predicar. Miren, vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces Juan vino a enderezar las sendas. ¿Cómo se van a enderezar las sendas? Dice, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La voz enviada por Dios clamando en el desierto. Este mensaje iba a preparar los corazones para que mediante el arrepentimiento ellos pudieran recibir a Cristo como Mesías. Entonces esa era la tarea de Juan el Bautista, predicar a Jesucristo para que el pueblo lo recibiera. Y la reacción fue de admirar, ¿cierto? Miren el versículo 5, dice que acudían a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Todos vinieron a confesar sus pecados. Según el evangelista, empezaron a marchar de Judea y desde Jerusalén, marchaban al desierto a escuchar la voz de Dios. Esa voz que los llamaba. Entonces, y ellos acudieron. El desierto les recordaba su antigua fidelidad a Dios. Recordaban que Dios era su amigo y aliado, pero sobre todo en el desierto ellos podían escuchar más la voz de Dios, escuchar más el llamado a la conversión, y se iba a producir en ellos ese cambio, ese cambio de conciencia, ¿verdad? Y ellos iban a hacerse como un autoexamen de lo que estaban viviendo, y en realidad lo que estaba predicando Juan el Bautista los confrontaba. Y entonces ellos pudieron confesar sus pecados. Y Juan los bautizaba. Nosotros hoy en día nos sentimos muy bien como estamos, ¿cierto? Y nosotros no queremos ir al desierto. Nosotros no queremos arrepentirnos. Yo personalmente creo que de las cosas que hemos dejado, de ese primer amor como hablábamos el domingo pasado, precisamente es que hemos dejado de arrepentirnos. Ya nosotros cometemos los pecados, cometemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan y seguimos nuestro caminar. Y el arrepentimiento es una disciplina espiritual que nosotros tenemos que retomar. Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Dios está haciendo un llamado a que nosotros confesemos nuestros pecados. Y nosotros cada noche, por ejemplo, nosotros debemos, antes de dormir, hacer un recorrido con Dios sobre este día y decir todo lo que hemos hecho y empezar a decir, Señor, te he fallado en esto, pero eso lo hemos olvidado. El pecado ya forma parte de nuestro estilo de vida y el pecado jamás formará parte de un discípulo de Jesucristo. Y ese es el llamado, ese es preparar el camino del Señor, es predicar sobre el arrepentimiento, sobre el cambio, sobre la transformación. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que ser transformados, no podemos seguir siendo los mismos, no podemos, muchas veces, ¿cómo hablamos nosotros? Pensemos, ¿cómo hablamos? Decimos cuantas malas palabras se nos ocurran. Ya no tenemos el temor, hemos perdido el temor. Y Dios nos está haciendo un llamado que tenemos que ir y volver a esas sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas es volver al arrepentimiento. Así como el ayuno, la oración es una disciplina espiritual, el arrepentimiento también es una disciplina espiritual que tenemos que practicarla. Volvamos nuevamente a incluirla en nuestras disciplinas espirituales porque lo hemos abandonado.
hemos dejado de hacerlo. Decimos mentiras así, tranquilos, ¿cierto? Mentimos, no perdonamos, pasamos llenos de ira, gritamos. O sea, tantas cosas en nosotros. Tratamos mal a la esposa o al esposo o a los hijos. Y Dios nos está haciendo un llamado en este momento que tenemos que confesar nuestros pecados, que tenemos que arrepentirnos de la manera como estamos viviendo. Porque la gloria de Dios ha venido sobre la tierra. Amén. Y Jesucristo vendrá también nuevamente y quiere encontrarnos limpios y dignos. Y precisamente este bautismo de agua era que trataba sobre la limpieza, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Y Dios quiere que nosotros seamos limpios. El día que y miren que la conversión, no crean ustedes que fue el día que digo yo acepto a Jesús como mi Salvador. La conversión va desde ese día hasta el día que me muera. Entonces cada día nosotros tenemos que ir al Señor y pedir perdón. Cada día tenemos que ir a su presencia y pedirle perdón y confesar nuestros pecados. Era admirable ver este pueblo, cómo iba, cómo escuchó este llamado. Y en esta mañana ojalá que nosotros escuchemos también, escuchemos la voz de Dios, que ya dejemos de andar como Dios nos quiere que andemos. Tenemos que ser dignos discípulos de Jesús. Y un discípulo reconoce dónde está fallando y tiene una actitud de querer cambiar. Ya es el tiempo de cambiar. A veces nosotros lo que queremos omitir es ir al desierto, ¿verdad? Yo creo que es nuestra gran tentación, no queremos ir al desierto, porque allá es el lugar donde nosotros nos vamos a confrontar y vamos a mirar cómo está nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Y queremos orar solamente pidiendo por nuestras necesidades solamente. Y nuestras oraciones solamente se limitan a orar por lo que yo necesito. Pero no estamos diciéndole, Señor, perdóname. Señor, reconozco que te he fallado. Señor, reconozco que te necesito. Entonces esa es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana. Que volvamos a Él y que tomemos este modelo tan bonito de estas personas que acudieron, que confesaban sus pecados, que iban a las aguas y eran bautizados. Entonces que nosotros no eludamos el llamado al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Esta es una imagen preciosa, ver cómo la gente se arrepiente, cómo la verdad que la imagen del bautismo es algo precioso, ¿cierto? Cuando vemos las personas, nosotros aquí, aunque no tenemos ese bautisterio, muchas veces hemos bautizado así, en una tina solamente, pero siempre a veces lloramos aquí en los bautismos, no sé quiénes de ustedes han tenido la experiencia, pero lloramos porque precisamente es arrepentirnos de esa vida que llevamos. Y ese arrepentimiento, como les digo, es diario. Por favor, cada noche, no dejemos ese televisor allí encendido. Ya vimos televisión, ya vimos celular, apartemos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? A orar y a pedirle al Señor que nos perdone, a mirar dónde estamos fallando. Ya tampoco le pedimos perdón al esposo ni a la esposa. O sea, ya el perdón como que ya desapareció de nosotros. Entonces, por favor, hermanos, volvamos nuevamente a ese llamado del Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, aunque muchas de estas personas que fueron allá y se arrepintieron, al final, muchos de estos que se fueron bautizados en este momento aquí con Juan, muchos de ellos también rechazaron las enseñanzas de Jesús al final y se opusieron a Jesús, que lo llevaron a la crucifixión. Muchos de ellos. Entonces nosotros muchas veces que llevamos las sendas derechas y muchas veces nosotros podemos torcer la senda. Pero Dios nos está haciendo un llamado a que volvamos a las sendas. Y mi esposo y yo estamos sintiendo eso. Dios nos está llamando. Yo he tenido que caer de rodillas
delante del Señor en mi cuarto y llorar, porque tengo que volver nuevamente a las sendas antiguas, tengo que volver a lo que Dios me ha llamado. Entonces nos hemos equivocado, pero ahí está Jesús crucificado, el que cargó todo mi pecado sobre él, y el que está dispuesto que cada noche que yo vaya ante él está dispuesto a perdonarme. Amén. Y Dios está dispuesto a perdonar tu pecado, sea cual sea tu pecado. Dios está dispuesto, porque Dios, como les dije, se trata de una persona, se trata de una relación, se trata de un amor incomparable, se trata de que Dios, Jesús, es maravilloso y te ama y nos ama hasta el punto que murió en la cruz, y que no es un Jesús que quiere que le pongan una alfombra roja, es un Jesús que vino a servir, que es humilde, que nos ama y que está pidiendo que nosotros vengamos a Él, porque Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, Él quiere un nuevo comienzo con Él. Entonces, por favor, hermanos, no rehusemos al llamado de Dios, volvamos nuevamente a esas sendas. Tenemos que proclamar que nuestras iniquidades han sido quitadas, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, a quitar mis iniquidades. Pero si yo continúo en ellas, no puedo proclamarlo, ¿cierto? No puedo proclamar lo que Jesús ha venido a hacer en mí. Eso es lo más importante, que de pronto yo estar en mi meta es tener una casa, ¿cierto? Tener no sé cuántas casas, tener, o sea, sí, está bueno que tengamos todos esos deseos y todo, pero tu deseo mayor, ¿cuál es? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es en lo que consiste el Evangelio de Jesucristo? En las buenas noticias que hay un Dios maravilloso que quiere sacarnos del infierno, Señor, y trasladarnos a su presencia. Amén. Entonces, volvamos nuevamente a Él. Esta ruta es la que tenemos que seguir todos los días, porque el Evangelio es un camino, la fe es un camino. Somos peregrinos y tenemos que caminar y llegar hasta la meta final, que es la ciudad de Dios, que es Sión, que es el cielo, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra mirada hacia el cielo. Entonces Dios está dispuesto a cancelar mi obligación. Eso de perdonar los pecados tiene que ver con eso. Cancelar la obligación que tenemos pendiente. ¿A cuánto nos gustaría que nos pagaran las deudas? Amén. ¿Cierto? Que nos paguen las deudas. Bueno, ese término es así, como que Jesús vino a pagar la deuda. A pagar la deuda que yo tengo. Miren el amor tan grande de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser libres del pecado para poder contagiar a los demás, para que los demás vayan por esa misma ruta, para que nuestros hijos vayan por esa ruta. Pero si yo vivo una vida de pecado, ¿y la senda cómo está? Torcida, llena de piedra, llena de balastro, llena de cuantas cosas, y hay que quitar todo eso del camino, ¿cierto? Hay que quitar. Yo quiero que en esta mañana vayas pensando qué cosas hay que quitar de nosotros, que no estamos siendo modelos, ejemplos para los demás. Es nuestra vida la que es ejemplo. Tenemos que enderezar nuestro camino, dejar la ira, dejar la envidia, dejar la mentira, dejar el rencor, dejar el desamor, dejar la falta de perdón, para que los demás sigan por esa ruta. Amén. Para que nuestros hijos, ¿qué legado le podemos dejar a nuestros hijos? Para mí el legado que me dejó mi padre precisamente fue el silencio y la sonrisa. O sea, eso no fue un hombre que hablaba y no cumplía nada. Era un hombre de palabra. Entonces la palabra del domingo pasado nos retó, ¿verdad? A ello. Entonces, por favor, iniciemos ya yo creo que desde que el domingo pasado iniciamos a hacer correctivos en nuestra vida. Amén. 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 No, gloria a Dios. Y vamos a seguir haciendo, porque vamos a caminar por esas sendas preciosas, por ese camino que Jesucristo nos trazó, el camino del Evangelio. Amén. Entonces vamos a estar todos dispuestos a transitar por ese camino.
Entonces Juan el Bautista reflejaba en su vida que él era el profeta de Dios enviado, versículo 6. Miren que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero. Miren que el evangelista aquí describe a Juan cómo estaba vestido y cómo se alimentaba. Es un dato que nos está dando. Vamos a ver por qué nos da ese dato, ¿cierto? Dicen que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. ¿Cómo era la vestimenta de Juan el Bautista? ¿Ah? Era la última moda, el grito de la moda. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas. Algunos de nosotros podemos tachar como de fanática esa vestidura, ¿cierto? Sin embargo, ese era el atuendo tradicional de los profetas. Eso está en Zacarías 13:4 y Segunda de Reyes 1:8. Esa vestimenta, ¿qué mensaje te da? ¿Qué te dice? Es que exaltaba su sencillez. Eso, que está transmitiendo esa sencillez. También era el vestido adecuado para el carácter serio de su labor de profeta. Era un profeta. Porque después de Malaquías no habían habido profetas en Israel que fueran serios, que dijeran la verdad, que vinieran de Dios. Y aquí vemos este profeta de Dios admirable. Y que la Biblia lo asemeja como Elías en cuanto a su vestimenta y en cuanto a su alimentación. El miércoles estuvimos aquí estudiando, los que vinieron al ayuno, estuvimos estudiando precisamente de la alimentación de Elías, cómo Dios lo sustentaba. Entonces el Antiguo Testamento nos enfatiza que Elías se vestía de esa forma, como describe el texto que vestía Juan el Bautista. Ambos dependían de Dios para el sustento, no de la sociedad. Entonces Juan el Bautista era el profeta anunciado por la Escritura, no había duda de ello, ¿cierto? Entonces es la dependencia de Dios. Nosotros como discípulos de Jesús también tenemos que depender de Dios. En el Sermón del Monte aprendimos que tenemos que Dios alimenta a las aves. Ellas no trabajan, no hilan, no hacen nada, pero nuestro Padre sabe de que tienen necesidad. Nosotros vivimos en un afán constante, en una preocupación. El Dios nuestro es la preocupación. El Dios nuestro es el querer tener más y más. El dinero, ¿verdad? Mamón, esos son nuestros dioses. Pero Dios quiere que tú mires a Jesucristo, el que ha traído las buenas noticias, la gloria de Dios revelada en este mundo, para que todo el mundo lo vea, toda la humanidad. Por eso el Evangelio de Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesucristo, es para todos los tiempos, para todo el mundo, para toda la humanidad, no tiene fin. ¿Bien? Entonces, el Señor es quien nos sustenta. Entonces, no tengamos temor, nos da mucho miedo no tener alimento, no tener esto, pero Dios quiere que confiemos en Él. Y yo me imagino como Juan el Bautista, como Elías, podían tener esa confianza absoluta en Dios, que Dios iba a proveer. Y por eso de tarea quiero dejarles para que estudiemos la vida de Elías y estudiemos la vida de Juan el Bautista y hagamos una comparación. ¿Ven? Lo vamos a buscar en los libros de Reyes, ahí está. En el primer libro y en el segundo libro nos habla del profeta Elías. Vamos a tener esa tarea porque tenemos que seguir estudiando esta palabra en casa. Tenemos que seguir aprendiendo de lo que Dios quiere decirnos, porque es que
la palabra, si tú la lees, para que Dios te hable, para que Dios es como un espejo, ¿cierto?, que nos muestra el camino. Entonces, por eso no podemos dejar de leer la palabra de Dios. No solamente la leas el domingo cuando vienes acá, sino que cada día en casa también estemos leyendo la palabra de Dios. Nos vemos cómo Dios le proporcionaba a Juan su alimento, dependía completamente de él, y Dios también no nos ha abandonado a nosotros, ¿cierto? Tenemos el pan cada día, de pronto no es esos manjares grandes, algunos días sí, otros días no, pero siempre está ahí. Por eso tenemos que tener mucha gratitud y mucho agradecimiento y mucha confianza en el Señor. Entonces, ellos dependían exclusivamente de Dios. Juan el Bautista era un hombre dedicado a la tarea gloriosa de dar a conocer a Cristo. Él tenía una misión y un mensaje. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Dar a conocer la identidad de Jesucristo, que es el Señor, que es Jehová del Antiguo Testamento. Y el mensaje es preparar los corazones mediante el arrepentimiento a fin de que reciban a Cristo como Mesías. Ese era el mensaje y su misión. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros como cristianos? ¿Sientes que también tienes una misión como la tuvo Juan el Bautista? ¿Sientes que tenemos que seguir preparando el camino del Señor? ¿Que tenemos que seguir enderezando las sendas? Dios también nos hace ese llamado. Tenemos una misión de cumplir. Tenemos un mensaje que dar. Y allí también nosotros estamos fallando. Porque tampoco estamos predicando a Jesús. A ese Jesús maravilloso que perdona mis pecados, que limpia mi vida. Entonces les invito a que no dejemos como discípulos de Jesús de estar predicando a Jesús, el Salvador. El versículo 7 dice: y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Dice el versículo 7. Entonces, él predicaba que tras de él venía uno más poderoso. ¿Qué te hace pensar esa predicación de Juan el Bautista? Revela su humildad, ¿verdad? A pesar de su grandeza reconocida por el mismo Jesús, porque Juan el Bautista fue reconocido por el mismo Jesús. En Mateo 11:11, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. No hay uno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, él era un siervo, ¿verdad? Un discípulo digno de Jesús. Miren que los discípulos servían a sus maestros y los esclavos servían a sus amos. Y dice él que siendo que esta era la labor más insignificante, la que hacía de pronto un esclavo, era desatar la sandalia de su maestro. Juan el Bautista se sentía indigno de hacerlo, siquiera de agacharse y soltarle las sandalias. Imagínense qué humildad, ¿verdad? Qué reconocimiento hacia su Dios, hacia su maestro. Así reconocemos nosotros al Señor también. Así lo reconocemos, o nosotros lo ignoramos cada día, o nosotros lo tenemos como el Aladino, ¿no? Que lo llamo para que resuelva mis problemas, pero yo no le sirvo. Decimos aquí, ¿cuántos quieren servir al Señor? Y todo como que yo no estoy ocupado. Pero Él es lo más indigno. De pronto, aquí la labor de pronto más doméstica puede ser recoger las sillas. Y aún Juan el Bautista se hubiera sentido, mejor dicho. ¿Y nosotros cómo nos sentimos? Ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera queremos servir al Señor. Y eso ha tocado mi corazón también.
y me ha dolido porque Dios ha estado hablando a mi corazón. Tienes que volver a las sendas antiguas, tienes que servir. Y Dios nos ha liberado del pecado. ¿Para qué? Para servirle. Amén. Para servirle. Tenemos nosotros que servirle con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con todo lo que podamos dar y hacer. Juan el Bautista lo dio todo por su maestro. Él entendió que no se trataba de él, sino que se trataba de Jesús. Y nosotros siempre estamos pensando es que se trata de mí, ¿cierto? Se trata de nosotros. Somos líderes aquí en la iglesia y queremos recibir reconocimientos, queremos y eso, pero no se trata de mí, se trata de Jesús. Recuerden el título del mensaje, ¿cómo es? No se trata de un libro, sino de una persona. Se trata de Jesús, de nuestro Salvador, del cual no somos dignos ni siquiera de soltarle las sandalias. Es Jesús todopoderoso, Jesús grande, que ha llevado en sus hombros el pecado, lo que yo he hecho. Entonces, como discípulos de Jesús, tenemos que como primera medida aprender la humildad. Eso es volver también a las sendas antiguas, allanar el camino con la humildad para que otros pasen por ella. Porque si nosotros con solamente tener un cargo, o de pronto con tener una profesión, o con tener un cargo público, ya somos creyentes. Y resulta que como discípulos tenemos que ser humildes. Y entre más Dios nos dé, más humildad. Porque miren que el número 1 de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista. Y nunca se sintió el grande, jamás. Entonces, que nosotros no nos sentamos los grandes, porque realmente somos pequeños, siempre somos como la cabecita de una alfiler en medio de esta humanidad y de esta grandeza. Somos algo tan pequeño. Y nosotros reconozcamos la grandeza de Jesús, reconozcamos que los talentos, los dones, todo lo que tenemos es dado por el Señor. Y que no es para que nos creamos, sino más bien para que seamos más humildes. Si Dios te regala mucho dinero, tienes que ser más humilde. Si eres la mejor profesional o el mejor profesional, más humildad todavía. Amén. ¿Podemos hacer eso para andar en el camino de Cristo? ¿Podemos hacerlo? O si ya llega, usted tiene un cargo grande aquí y llega a ser alcalde y de pronto nosotros vamos allá y no la conozco, ¿cierto? Como que no la conozco. Ay, esta hermana de la iglesia, dígale que no. Tenemos que ser cada día más humildes, más sencillos. Porque como dice el mismo Señor, que los que se creen más grandes, o sea, Juan el Bautista, a pesar de ser el más grande, era el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces siempre somos los más pequeños en el reino. La grandeza está en reconocer a Jesús y en servirle. Eso es la grandeza. Entonces Juan lo tenía bien claro, que él solamente era un canal, un medio, un instrumento, y no era el número 1. Se identificaba como discípulo de Jesús. Supo claramente que no se trataba de él, sino de su Mesías. Ser discípulo de Jesús es recordar que nuestra vida cristiana no se trata de nosotros, sino de Jesús. Se trata de predicar a Jesús. No se trata de yo llenarme de gloria, sino de predicar a Jesús, de hablar de Jesús. El versículo 8 dice: yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era en agua. Ese es un símbolo exterior muy significativo, que como ya les había dicho, significa arrepentimiento, perdón, limpieza. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nos bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo. Recordemos Hechos 1:8. Lo que proporcionaría el poder a la misión de los apóstoles y a la misión de los primeros discípulos es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos esa misma misión y hemos sido también
sellados y bautizados con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos guiará, es el que nos dará el poder, quien nos sustentará. El Espíritu Santo es quien nos sustentará cuando nosotros atravesemos situaciones difíciles, nos recordará la palabra. Cuando estaba estudiando este tema y vi que encontré que Juan Marcos, el escritor de Marcos, dice que murió quemado en Alejandría. Yo no sé, les cuento que me puse a llorar, porque yo a veces soy muy sensible y me puse a llorar porque lo recorrieron por toda la ciudad y después lo quemaron. ¿Quién le dio el poder para soportar eso? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos da el poder para soportar las dificultades y los problemas. Estuve visitando a una hermana aquí de la iglesia que siempre me inspira su fe. Ella es la hermana Lidia, ella tiene cáncer y ella dice que bonita enfermedad, dice, qué bonita enfermedad, porque Dios le está enseñando cosas grandes. Y yo creo que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar en medio de las dificultades. Y nos incorporó al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, somos una familia. Es por medio de su Espíritu que nosotros formamos la iglesia. Es un solo Espíritu, es una sola iglesia. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras dificultades. Y ese es el bautismo que Él nos ha dejado. Mayor que Juan, ¿cierto? Porque Juan bautizó en agua, pero Juan reconoció que venía uno más grande que bautizaba en el Espíritu Santo. Entonces, el día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, ese bautismo del Espíritu, Dios te selló con su Espíritu. Y aunque de pronto tú andes ignorando al Señor, Él te ha sellado y Él siempre te está llamando que vayas al desierto para que vayas a Él y empieces a confesar tus pecados y te arrepientas y vuelvas al camino. Y para concluir, quiero decirles que Jesús abrió un nuevo camino para nosotros, un camino que se recorre con los ojos fijos en Él. Yo admiro a todos estos discípulos y esos apóstoles. Sus muertes fueron mártires, pero su fe nunca se apagó. Siempre creyeron en el Señor, siempre tuvieron los ojos puestos. Esteban, cuando estaba muriendo, los ojos puestos allá arriba. Entonces nosotros dejemos ya de pegarnos tanto a esta tierra. No nos metamos en tantas cosas por querer tener y tener. Miren, estamos perdiendo lo más maravilloso y es tener una vida con Jesús. Amén. Es salir con Él todos los días tomados de la mano. Es pedir su guía, su dirección para todo lo que emprendemos y hacemos. Y de verdad que la vida cristiana no es fácil, marchar con el Señor no es fácil. Muchas veces estamos marchando gozosamente, ¿verdad? Todo nos está yendo súper bien, pero hay momentos en que vienen las pruebas y hay pruebas que superar y hay retrocesos en nuestra vida y hay decisiones muy equivocadas que tomamos y hay momentos de duda y hay interrogantes y todo esto forma parte del camino. ¿Ven? Lo importante es que tú no dejes de caminar con el Señor. Si le fallaste nuevamente, vas al Señor. Amén. Nos ha dejado el arrepentimiento para que nosotros podamos acceder nuevamente a Él. Pero no debemos de caminar. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Por eso te digo, no se trata de aburrir, se trata de caminar con Jesús. Es escuchar el llamado que Él nos está haciendo de vivir de una manera digna y dichosa. Preparar el camino del Señor es andar en sus sendas.
derechas. Volvamos a Jesús, ese es el llamado que Él nos hace hoy. Solo Él nos dará algo nuevo. Amén, porque con el Espíritu Santo, no sé cuál ha sido tu experiencia de andar con Él, pero cuando nos sentimos que todo ha acabado, ahí viene la esperanza. Y tenemos que tirarnos de rodillas ante el Señor y decirle: Señor, perdónanos, porque como discípulos te estamos fallando. Yo te quiero invitar en esta mañana a que pienses en qué cosas de pronto le has fallado al Señor, en qué cosas has dejado de tu primer amor, en qué cosas has dejado de transitar correctamente por el camino del Señor. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, te invito a orar. La gloria de Dios está aquí. Amén. Dios está aquí y su Espíritu está aquí. Amén. Tocándonos, hablándonos. Él prometió apacentarnos. Él es como ese buen pastor que cuando los corderitos están por allá heridos, ¿Él qué hace? Los carga en su hombro. Y Dios te quiere cargar. Sé que vas de pronto en este caminar y dices: no, yo no puedo seguir el camino. Este discipulado es muy difícil, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Jesús está dispuesto a perdonarnos. Entonces vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a que Él enderece nuestro camino. Amén. Oramos. Les invito a orar. Quiero que tomemos 5 minutitos para reflexionar sobre nuestra vida, por favor. Que no sea un mensaje más, que no sea una palabra más, que sea Jesús en tu vida y en la mía, tocándome. Señor, gracias te doy por esta mañana, Señor. Gracias, oh Jesús, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque son nuevas cada día, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, a un camino maravilloso, que muchas veces puede ser difícil, pero sabemos que tú estás allí tomándonos de la mano, instruyéndonos, diciéndonos lo que está mal y lo que está bien. Tú nos has dado una conciencia para nosotros también saber escoger lo correcto. Te pido ahora